Y bueno amigos, estamos listos para un nuevo video que definitivamente creo que va a quedar mejor que nunca, y es que siempre tratamos de hacer el mejor trabajo posible y hoy no va a ser la excepción. Al menos vamos a darla toda, y ojo porque bueno, José del Valle es un periodista de ESPN, se puede decir pro Real Madrid, que siempre está haciendo cosas para intentar defender al Real Madrid dentro del nido de víboras que hay en ESPN, y que más de uno se ha autodenominado antimadridista, que eso es un punto muy importante. Pero bueno, a veces tiene sus resbalones, a veces tiene sus patinazos, es algo natural del ser humano. No vamos a cuestionar eso en este momento, pero sí quiero que escuchemos una editorial que ha hecho en el programa de ESPN, Es Así y Punto, brutal, sobre Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, y sobre el final vamos a escuchar a Hernán Pereira responderle un poquito, hablar un poquito sobre esto, y me parece realmente vergonzoso. Les voy a pedir una sola cosa a cambio, y es la misma de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, y sin mucho más cuento, vamos a darle play. Sí muchachos, lo que les decía, no me quiero enredar mucho. Álvaro Arbeloa está siendo cuestionado, fue cuestionado más, ahorita la gente ya lo ve con un poquito más de ojito y decir cuidado, porque igual a Zidane, a otros entrenadores del Madrid o a los mismos algunos futbolistas les hemos minimizado en cierto modo y nos han terminado pintando la cara. Y este discurso, en el que por cierto se incluye que han cuestionado mucho o han intentado minimizar el trabajo de Álvaro Arbeloa, ha estado sencillamente maravilloso José del Valle para repetirlo una y otra vez en bucle. Arbeloa, de títere, ha pasado a ser el titiritero. Sí, Arbeloa está haciendo las cosas muy bien. La principal responsabilidad de un entrenador es sacar el mejor rendimiento de sus futbolistas. Desde que llegó Álvaro Arbeloa, Vini Junior de a poco nos empieza a recordar a aquel jugador que ganó el The Best y que terminó segundo en la votación por el Balón de Oro. Con Arbeloa como timonel, el brasileño tiene 11 goles en 16 partidos. Ha recuperado la sonrisa, ha vuelto a bailar y está marcando la diferencia en partidos importantes, como lo hizo en el derbi ante el Atlético de Madrid. Vini Junior tenía 13 partidos contra el equipo colchonero y nada más había marcado un gol en Copa del Rey. Nunca había anotado en la liga. Y con la competencia tendiendo en un hilo, apareció Vini Junior para sacar las castañas del fuego y darle una gran victoria al Real Madrid, que lo mantiene en la pelea por la liga. Otro de los grandes protagonistas con Arbeloa como entrenador es el uruguayo Federico Valverde. Con Arbeloa como técnico, Valverde tiene 7 goles en 16 partidos y además ha dado 5 asistencias. Arbeloa entendió que era un desperdicio ponerlo como lateral por derecha. Arbeloa se ha dado cuenta que el uruguayo cumple muchas funciones. Es un jugador de sacrificio, un todocampista, pero que además puede marcar la diferencia en el último tercio. El Real Madrid, que históricamente se ha caracterizado por darle poca chance a sus canteranos, Arbeloa le ha dado la confianza a Thiago Pitarch. Es cierto que ha habido muchos lesionados, pero Pitarch le ha ganado el puesto a Eduardo Camavinga. Y el chico, de 18 años, termina ratificando la buena decisión de su entrenador, siendo un jugador solidario, utilitario, que corre, que ayuda y que constantemente es un apoyo para sus compañeros. Arbeloa entendió que Kylian Mbappé todavía no estaba al 100% y repitió prácticamente el 11 que había jugado contra el Manchester City. Le dio la chance a Brahim de seguir siendo titular. Se comenta que Trent Alexander-Arnold llegó tarde y que por eso puso a Dani Carvajal a jugar como titular en el derbi. Álvaro Arbeloa está haciendo lo más importante: ganarse la confianza de sus futbolistas. Ha recuperado a jugadores clave como Vini Junior y como Valverde. Ahora vendrá el siguiente desafío: lograr que el Madrid mantenga ese buen rendimiento, pero ya con los pesos pesados en cancha, con Kylian Mbappé y con Jude Bellingham. Lo que sí está clarísimo a día de hoy, que aquellos que le llamaron títer a Arbeloa se equivocaron. Aquellos que pensaron que estaba ahí para hacerle los mandados y los favores a Florentino Pérez se equivocaron, porque Arbeloa no es ningún títere. Arbeloa es el que mueve los muñequitos. Arbeloa es el titiritero del Real Madrid. Es así y punto. Es absolutamente increíble, y mira que podríamos cortar el video aquí porque ha estado bastante brillante en muchos sentidos. Mira, es que incluso los madridistas, cuando anunciaron a Arbeloa y sale la destitución de Alonso, bueno, gran parte del madridismo tuvimos preocupación y dijimos, bueno, Arbeloa fue un futbolista que tuvo un
una buena carrera como futbolista, valga la redundancia, pero también es cierto que no tenía como ese caché de haber hecho algo en básicamente algo en el fútbol de élite como entrenador, ¿no? Eso es algo que no podemos obviar. Sin embargo, un punto muy importante, muchachos, es que este hombre tenía muy buen papel o había desempeñado muy buen papel en la cantera del Real Madrid. Y es algo que mucha gente intentó, pues, o sencillamente no lo sabían, o sencillamente se hicieron los locos. Y Arbeloa, pues, está demostrando que como entrenador sí que puede tener algún valor y eso lo va a terminar demostrando ahorita. Aunque, bueno, va a estar complicado porque, mira, demostró que si no le imponen esto de que Mbappé, Bellingham y estos tienen que jugar siempre, no importa cómo estén y no los podemos sustituir, Arbeloa demostró que si no tiene esa cuestión, esa mochila tan pesada, que tiene una probabilidad bastante alta de hacer que un equipo por lo menos pueda competir, que ya para mí eso es ganancia teniendo en cuenta de dónde veníamos. Y eso es algo que, repito, muchos de nosotros estábamos obviando y Arbeloa se quedó callado, empezó a trabajar. Obviamente también hay mucha animadversión por el tema de que este hombre era mouriñesco y aquella época tan maravillosa y a la vez tan loca que se vivieron en los clásicos Mourinho, Guardiola y compañía, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar otro pedacito de este video que no quería dejar pasar por alto, así que presten mucha atención. Así que bueno, sin enredo, vamos a darle pero play. Las cuentas efectivamente se hacen en mayo. Carolina, tiene usted razón, Arbeloa no ha ganado absolutamente nada. Yo lo único que digo es que al tipo que muchos de ustedes lo tachaban como que era un títere, que era el perrito faldero, me encantó la expresión de Richard, perrito faldero de Florentino Pérez, porque muchos pensaban eso, pensaban que no tenía personalidad, pensaban que no sabía absolutamente nada de fútbol. El tipo lo ha hecho bien. Carolina dice que le gustó nada más la intensidad. Futbolísticamente los primeros 45 minutos contra el Atlético de Madrid fueron un baile, era una injusticia que el Madrid estuviera perdiendo ese partido. Usted tiene que entender lo siguiente, no es que pensábamos que no sabía nada de fútbol. Lo que pasa es que para llegar al banco del Madrid hay que tener un recorrido que Arbeloa no tiene. Zidane tampoco lo tenía. No. Y la manera... Y así le fue a Zidane. Así le fue a Zidane. Dirigió al Madrid y después se fue. Y la manera como declaraba... Por favor, o sea... Acabamos de escuchar el minuto más increíble que yo creo hemos escuchado en todo este tiempo que llevo haciendo videos para YouTube, ahora subiéndolos a Facebook. Por cierto, los que están viéndome en Facebook, gracias, porque está teniendo bastante buen rendimiento la página. Pero, a ver, empieza diciendo que para ser entrenador del Real Madrid no hay que tener recorrido. Bueno, puedo estar en algunas partes de acuerdo con esto. Sin embargo, este hombre, José del Valle, haciendo otra vez de capataz, le recomienda algo que muy probablemente había olvidado mucha gente, y es que Zinedine Zidane también llegó con esto sin mucho currículum, más que las inferiores del Real Madrid. Y bueno, sabemos todos cómo terminó la etapa de Zidane, que incluso después regresó y con un equipo absolutamente destrozado, que bueno, los delanteros eran Hazard, Bale y un Benzema con Vinicius, ya saben que terminó ganando una liga absolutamente maravillosa, ¿no? Y todavía este hombre se atreve a decir, mire cómo le fue, llegó y miren cómo le terminó de ir a Zidane. O sea, ¿qué tiene que hacer un entrenador para que sea considerado que le fue bien? Porque básicamente lo que está diciendo es que le fue mal a Zidane, ¿no? Un tipo que acaba de ganar, que termina ganando 3 Champions, algo que no vamos a volver a ver nunca en la historia, estoy casi convencido de eso. Y que bueno, definitivamente hizo un papel espectacular como entrenador del Real Madrid. Eso es lo que pasa cuando la animadversión que tienes por el Real Madrid va mucho más allá de razonar correctamente. Porque estoy seguro que este hombre se escucharía y diría, pero qué estupidez estoy diciendo. ¿Cómo que le acabo de...? A ver, si ya le fue de maravilla, ya quisiera cualquier club del mundo que un entrenador te diera por lo menos 2, aunque sea una Champions. Es que ni siquiera... El 80% de los entrenadores que llegan a los equipos no suelen darle ni una Champions a los equipos. Entonces, este hombre que te ha dado 3 y todavía estamos con este cuento que, bueno, lo juntamos con que era un alineador, que solamente trataba bien al vestuario y por eso le iba bien, y que Zidane pues no tenía ni idea de fútbol. Es absolutamente maravilloso. El odio y el resentimiento que sienten por este escudo es absolutamente maravilloso. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.